Estamos en un fin de temporada porque se terminó la Liga Nacional coronando un campeón que hacía un par de décadas que no podía estar en la elite del básquet argentino, que no podía ser campeón, y lo logró de una manera espectacular contra Quimsa de Santiago del Estero. Hablamos de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, un equipo también que tenía varias de sus figuras históricas en la tribuna haciendo fuerza, jugadores que vistieron esta casaca y que, bueno, compartieron allí en la cancha el hecho de que el equipo en el cual pertenecieron, y en muchos casos de los que fueron figuras también destacadas, vuelva a ser campeón, a gritar campeón de la Liga Nacional, con lo que eso cuesta, ¿no? Ser campeón de liga en el básquet argentino es muy complejo. Tenemos del otro lado de la línea a Pablo Favarel, al entrenador campeón de la Liga Nacional en su temporada de debut como entrenador principal en Liga Nacional, otro hecho muy singular también de esta campaña. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Rodrigo Vivito. Hola Rodrigo, buen día, saludos para vos, para el equipo de trabajo y para toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito de toda esta locura, ¿no? Porque era tu manera de volver al básquet argentino después de una gran experiencia en el exterior, distinto tipo de trabajos que fuiste teniendo y debutando como head coach, fuiste construyendo un equipo que bueno, llegó a estas instancias muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo fue toda esta aventura que hoy vivís como una locura, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una montaña rusa de emociones, un vértigo total, la verdad que no, cuando armamos el equipo y empezó el torneo, no era el objetivo, pero bueno, el equipo fue progresando, mejorando, haciéndose más sólido, más fuerte con el paso del tiempo. Fuimos compitiendo contra todos los rivales y estando a la altura contra el que sea, y bueno, después cuando se acercó la fecha de los playoffs, vimos que estábamos en condiciones también de hacer una buena postemporada y bueno, llegamos a la final y construimos una muy buena ventaja. Se nos escapó el cuarto partido habiendo estado dominando el juego y bueno, no tuvimos una buena presentación el quinto, y el sexto, que era de local, y estábamos tan cerca de cumplir un objetivo tan grande, no queríamos dejar pasar la oportunidad. Y bueno, me parece que es un equipo que ha jugado con mucho corazón, que los intangibles lo tenía a flor de piel y que en definitiva fuimos justos ganadores. Sí, de eso no hay duda verdaderamente, pero a mí me interesan todos esos procesos que se van dando en los equipos, ¿no? Porque el equipo no tuvo tampoco un gran inicio de liga y empezó a destacarse en el tramo final, que es lo que habitualmente dicen los entrenadores, ¿no? Que toda la fase regular de la liga te va preparando para tratar de llegar en tu mejor versión al final de la fase regular, porque es el momento decisivo de los playoffs, y si vos estás bien en ese momento, muy probable que puedas seguir avanzando. Y esa escalerita del plantel de manera notable. ¿Por qué se fue dando esa transformación del grupo? Porque el equipo con el que iniciaste nada que ver tiene con el que jugó este último partido, teniendo en cuenta la cohesión de grupo, lo que se va armando a medida de una liga que es tan larga, ¿no? Yo creo que hubo muchos factores. Primero, que la dirigencia hizo un esfuerzo por reforzar el roster con la llegada de Brian Carabalí. Yo creo que Brian nos dio un giro de 180 grados definitivo al equipo, y empezamos a ser mucho más sólidos de lo que estábamos y empezamos a ganar partidos que antes se nos escapaban. Después me parece que, como te decía, yo creo que los jugadores en todo lo que fue esfuerzo, deseo, ambición, lo hicieron al 100%, y después porque tuvieron el altruismo necesario como para poner al equipo por encima de las individualidades, estuvieron dispuestos a sacrificarse por el bien común, y porque bueno, también tuvieron mucha personalidad de llevar adelante momentos de presión, y bueno, creyeron en una idea, creyeron en ellos y lo terminaron plasmando después a lo largo del torneo y en los momentos más importantes en los playoffs. Uh-huh. Y para vos como entrenador, ¿cómo lograste que plasmaran esa idea y la hicieran propia, que es el desafío de todo entrenador, ¿no? De alguna manera, en buenos términos, convencer al jugador de que el camino es por acá, que el jugador empiece a ver los resultados y tome esa idea como propia y que ya no le tenga que explicar mucho más al respecto, ¿no? Sí, yo creo que por un lado hay que darle mérito a los jugadores que estuvieron predispuestos a
a llevar a cabo algo que les proponíamos del cuerpo técnico, y después, como vos decís, ¿no? Cuando se plantea un camino, una idea, lleva un proceso, es necesario que dentro de los altibajos tener más altos que bajos para que ellos compren la idea y se vayan convenciendo, y una vez que se convencen es más fácil seguir el resto del camino. Hemos tenido la regularidad de que desde que llegó Carabalí perder muy pocos partidos, y eso hizo que se reforzara no solamente la idea que proponíamos, sino el convencimiento de ellos de que eran competitivos contra cualquier rival. Claro. Sí, bueno, porque el talento lo tenías, ¿no? Si no te aparecía uno, te aparecía otro. La verdad es que terminó por los rendimientos individuales, que a veces no lo podés conseguir, a veces sí, depende de cómo se dan las temporadas, pero todos terminaron aportando cosas distintas al equipo, y si no era uno, era el otro, y todos los partidos era difícil defenderlos, ¿no? Porque no sabés para dónde iba a salir el juego destacado, con lo que hacía Cisneros, con lo que hacía Chacón, con el buen trabajo de Toretta. Bueno, la verdad que tenías un plantel con muchas herramientas, ¿no? Y eso es difícil cuando te pones del lado de enfrente, digamos. Sí, yo creo que en lo que es la jerarquía o la capacidad de algún jugador de sobreponerse, de sobresalir ante los demás, tiene mucho que ver en que el arma principal nuestra es el equipo. Claro. Me parece que eso, que en algún momento aparecía uno y en otro momento aparecía otro, sobre todo en ataque, porque después la performance defensiva me parece que era integral de parte de todos, nos volvía impredecibles y generaba que no seamos dependientes de alguien en particular, y por eso creo que en definitiva la figura fue en todo momento el equipo. Sin dudas. No es lindo hablar en términos personales, te voy a hacer hablar de vos, pero me interesa saber cómo vos llegás hoy a ser un campeón de liga en tu primera temporada como head coach, porque has tenido experiencias en lugares por ahí donde nosotros perdemos la noción de lo que está pasando, y realmente te han convertido en esto que hoy nos parece una sorpresa, pero para vos es un camino transitado. En definitiva, incluso desde aquel momento en que viniste a Mar del Plata con el Loro Maffei, a dirigir Quilmes en aquel momento y salir campeones de lo que era el TNA todavía en aquel momento. ¿Cómo fuiste construyendo esa carrera y esa identidad de entender lo que querías como entrenador, y después todo este camino que decimos de plasmárselo a un grupo, ¿no? Mira, creo que son muchos factores. El principal te lo voy a atribuir a tener la fortuna de haber trabajado con entrenadores referentes, formadores, y que me han guiado y ayudado mucho en el desarrollo de mi carrera, como vos mencionabas, Loro Maffei, como Fernando Duló, como Nicolás Casalangui. A todos ellos fueron mejorándome a mí como entrenador, dándome lugar, llevándome a trabajar en equipos de jerarquía, y todo eso fue ayudándome en el desarrollo de mi carrera. Y después, bueno, independientemente de todo, de los lugares que uno esté, si la liga es más competitiva o menos competitiva, o el nivel de los jugadores que hay, yo creo que lo que sí está muy claro, que ganar no es fácil en ningún lado. Claro. El nivel puede ser mayor o menor, pero después hay una determinada cantidad de equipos y gana uno solo. Y para eso tienen que pasar muchas cosas que se tienen que alinear, pero también hay que trabajar mucho y tomar un montón de decisiones que terminen funcionando. A veces el margen es muy corto, muy chico, y bueno, uno necesita un poco de tener ese margen a su favor, pero bueno, todo ese camino transitado me parece que me ha ayudado mucho a estar en este presente, que también lo valoro, que sé que es excepcional, claro, que uno esto no pasa con habitualidad en nuestro trabajo, y que bueno, que cuando ocurre hay que saberlo valorarlo y disfrutarlo. Claro, bueno, sí, está claro. Lucas Victoriano, a quien tenías enfrente, que se ha dado el lujo también de salir campeón, también le ha tocado llegar a finales y perderla en este último tiempo, y eso no quita mérito al gran entrenador que es, y el manejo de grupo y los planteles competitivos que siempre termina dirigiendo, ¿no? Como ponerlo de ejemplo de lo que te puede pasar del otro lado, que ganar es una excepcionalidad en cualquier deporte. A vos te tocó justamente en tu primera liga como head coach, pero es algo bastante infrecuente. ¿Y cómo convivías con todo el contexto emocional que había en Comodoro Rivadavia? Esto que marcaba de que hace tanto tiempo que el equipo no salía campeón, que como estar ahí y no lograrlo iba a ser un golpe muy, muy duro, y se lo notaba en la cancha. Bueno,
se notaban los propios jugadores, ¿no? La emoción que tenía Martiniano Dato al final del partido, creo que fue el más marcado de lo que significa. Ellos también entendieron, me parece, tus jugadores, lo difícil que es llegar a ser campeón y lo que cuesta, el trabajo que les ha llevado, ¿no? ¿Cómo se convivía con todo eso a medida que se llegaba a esta instancia decisiva? Mira, yo te voy a ser sincero, yo a todo el camino y a todo el proceso lo disfruté mucho. Era consciente que el equipo había roto la barrera del sonido hace rato, que había superado todo tipo de límites y que todo lo que estábamos recorriendo no era algo esperado, y no era algo que era un lugar que nos habíamos ganado contra todo tipo de pronóstico. Entonces yo todo ese tránsito lo disfruté mucho y también disfrutaba mucho ir todos los días a entrenar con el equipo porque es un tremendo grupo, porque trabajaban bárbaro y porque tenían mucho hambre y mucha ambición. Y después ya, a medida que fuimos avanzando y nos fuimos acercando al campeonato, ya, bueno, a uno le agarraba un poquito más de ilusión y un poquito más por ahí de ansiedad, después que estábamos tan cerca de cerrar la serie y no podíamos. Pero como te decía, en líneas generales, yo todo el camino acá con el equipo y con la dirigencia y con los hinchas, lo disfruté un montón. Bueno, eso es muy importante porque muchas veces se cree que por el nivel de alta competencia y la exigencia y el entrenamiento y todo lo que tiene en la cabeza un entrenador, no se puede disfrutar tanto del camino, ¿no es tu caso? Sí, lo que pasa que, como yo te decía, o sea, no es que nosotros cuando empezó el torneo dijimos, bueno, tenemos que llegar a la final porque si no, no es un objetivo cumplido. Nosotros nos fuimos construyendo y descubriendo a lo largo del torneo y nos pusimos ambiciosos y quisimos ir por más y no nos conformamos y todo ese camino para mí y ver crecer al equipo e ir cumpliendo pequeñas metas me generaba mucha satisfacción. Después, obviamente, ahora con el diario del lunes y sabiendo que ganamos, parece que todo estaba guionado y era así de fácil, pero fácil no fue nada y había muchos nervios también y había mucha sensación de querer lograr cosas importantes y no dejar pasar la oportunidad, pero en líneas generales fue todo, el tránsito fue muy lindo. Sin duda. Bueno, y te tocaron de esos momentos, viste que yo siempre pregunto esto porque en algún momento siempre por ahí te pasa esos momentos medio irreales de repente frenar y darte cuenta de lo que está pasando alrededor, lo que estás viviendo o cómo estaba jugando tu equipo. Decir, wow, el nivel que estamos alcanzando. Vos trabajás y vas en pos de eso, pero después te tienes que salir a la cancha con la presión, con el equipo que tenés enfrente y tratando de competir. Digo, tuviste esos momentos de decir... O en los festejos por ahí, lo que estamos logrando, todo lo que, porque en ese momento entró gente a la cancha, te ven pasar mil cosas ahí, en esa horita y pico de festejo desenfrenado puede pasar mucho. ¿Tuviste esos momentos o fue más tranquilo? No, durante el torneo sí hubo momentos y partidos donde la emoción era superior a otras por conseguir una victoria importante o trabajada o ganar en una cancha difícil. No eran todos los partidos, pero sí algunos partidos marcados. Éramos conscientes, sobre todo con el cuerpo técnico, que había partidos que el equipo jugaba tremendamente y nos sorprendíamos para bien del nivel del equipo, pero bueno, no queríamos detenernos en conformarnos con eso, sino que queríamos redoblar la apuesta y ser más ambiciosos y buscar más y que lo que es ese gran partido o esa gran performance o ese grande momento, repetirlo. Así que en ese sentido lo que buscábamos mucho era, bueno, está muy bien, está espectacular, está muy lindo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Claro, con lo difícil que es eso, en definitiva. Me gustaría que también me expliques un poco tu relación con Guido Lombardi, con un marplatense que tuvimos ahí en tu cuerpo técnico y que, bueno, veníamos hablando con él, hablamos con él hace un par de semanas cuando clasificaron a la final de esta competencia. ¿Qué viste en él para decir, bueno, vos venías a ser mi asistente técnico en mi primera experiencia en la Liga Nacional? Bueno, lo principal que él venía con muy buenas referencias de otras personas que yo conocía. Él había estado en Quilmes de Mar del Plata, lugar que yo trabajé, estuve 1 año y medio, entonces yo ya conocía gente de ahí. También experiencia previa en Liga Nacional con Adrián Capelli y también en la selección argentina de menores con Mauro Pola, así que bueno,
ya había juntado información de que él era, primero que todo, una gran persona, un chico muy honesto, y muy profesional, y que bueno, que ya tenía su bagaje de experiencia en el básquet, que si bien no era mucha, sí la tenía, que tenía fluidez con el inglés y manejaba bien todo lo que eran los programas de scouting, así que bueno, reunía una cierta cantidad de requisitos que para mí eran muy importantes, y después bueno, todo lo que yo había recibido de información de él, creo que terminó siendo mejor inclusive de lo que me habían dicho, y me parece que hicimos un gran grupo de trabajo, trabajamos mucho, trabajamos bien, y bueno, mucho de eso tiene que ver Guido. Claro, sin duda. Bueno, gracias por brindarnos estos minutos, Pablo, felicitaciones, la verdad que ha sido un gusto ver al equipo, ver lo que pudiste armar y cómo jugaron, sobre todo en estas instancias decisivas donde la presión es completamente distinta, con la naturalidad que podían seguir jugando, era sorprendente. Felicitaciones por este triunfo y gracias por dedicarnos estos minutos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Pablo Favarel, técnico campeón de la Liga Nacional de Básquet con Gimnasia de Comodoro Rivadavia, rompiendo con esos 20 años que hacía que no se consagraba campeón de la Liga Nacional Gimnasia.